Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Buena gente de bien, el 20 de noviembre de 2019 se celebró el 30º aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Y no saben lo que es la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no se preocupen, para eso estamos, así que ¿qué tal un poco de contexto histórico explicado en pocas palabras para tener una idea más o menos clara sobre qué rayos pasó? Luego de concluida la Primera Guerra Mundial, conflicto bélico que dejó como saldo un aproximado de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates, para evitar que algo así vuelva a pasar, se crea el 28 de junio de 1919 la Sociedad de Naciones, o Liga de Naciones, creada como resultado del Tratado de Versalles, documento que ponía fin a la guerra. La Liga de Naciones, creada con la intención de mediar y evitar conflictos internacionales de gran escala, pese a tener un nombre tan de superhéroes, no pudo evitar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y ya con la invasión de Alemania a Polonia, era evidente su falta de capacidad de decir haya paz. Tras los catastróficos resultados que nos dejó luego la Segunda Guerra Mundial, era importante crear un organismo que reemplazara a la Liga de Naciones y que con el mismo objetivo sirviera de mediadora en conflictos internacionales. Es así que el 24 de octubre de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, todos los países involucrados directamente en el conflicto, diezmados no solamente en población sino económicamente, comenzaron a sentir los estragos de la posguerra. El hambre y las enfermedades eran ahora las amenazas, y los niños de Europa, de los cuales además muchos quedaron en la orfandad, fueron quienes más padecieron los efectos de la escasez de alimentos y la falta de servicios públicos. Para intentar prestar auxilio a estos niños, es que la ONU, en diciembre de 1946, crea el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, por sus siglas en inglés, obvio, para prestar auxilio a los niños y niñas tanto de los países vencedores como de los vencidos. Ya para 1953, UNICEF, que había nacido de emergencia para dar auxilio a la niñez después del conflicto, se convirtió en un organismo permanente de las Naciones Unidas, para dedicarse de ahí en más a promover la salud infantil en general, aunque obviamente nunca dejaron de lado su labor de asistir a la niñez en momentos de crisis. Con ese objetivo, su trabajo se extendió a más de 191 países. En 1959, la ONU aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, aunque ya en 1929 la Liga de Naciones había sentado una base sobre los derechos de la infancia en la Declaración de Ginebra, documento que por primera vez reconocía la existencia de los derechos específicos de los niños y niñas y de la responsabilidad que tienen los adultos con ellos. 20 años más tarde, en 1979, se declara el Año Internacional del Niño. Luego, en 1989, y pongan atención a esta parte por favor adultos, porque esto es lo que nos importa. En 1989, la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que se convierte en el tratado de derechos humanos más aceptado de la historia, pues fueron más de 190 países que firmaron y cuyos representantes gubernamentales dijeron sí, por supuesto, haremos todo lo que está escrito en el papelito, ¿por qué no? O sea, que se comprometieron frente a todo el mundo en cumplir lo que en el tratado estaba estipulado, que por cierto fue el primer tratado vinculante a nivel internacional, lo que quiere decir que todos los países firmantes están más que obligados en cumplir con todo lo que está escrito en él y a presentar informes de sus avances. Es una ley internacional. Y ustedes, adulto irresponsable y político más irresponsable todavía, que solo se saben los 10 derechos de la niñez y eso, apenas. Se sorprenderán al saber que la convención tiene 54 artículos que, además de garantizar los derechos fundamentales del niño y la niña, señalan las obligaciones de los estados, las mamás, los papás y la sociedad en general para garantizar el respeto de los derechos de las guaguitas hermosas sin ningún tipo de distinción. Y entre los países que firmaron y luego ratificaron el convenio, obviamente estaba Bolivia. A propósito de Bolivia, en 1950 UNICEF empieza a trabajar en nuestro territorio y vaya década que eligieron para hacerlo, pues llegaron un año antes del mamertazo, 2 años antes de la revolución del 52, les tocó ver las dictaduras de Banzer, las huelgas de hambre de mujeres en pos de recuperar la democracia, otra vez las dictaduras de García Meza, Natush Bush, otra vez la democracia, en fin. Entre tantos problemas, seguramente no faltó quien dijo: ¿alguien por favor quiere pensar en los niños? Y sí,
A pesar de los terribles vaivenes políticos y sociales que vivió el país durante aquellos años, se lograron avances en cuanto a normas y leyes que garantizaron los derechos de la niñez en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en 1974, en plena dictadura bancerista, se propuso el primer proyecto sobre educación indígena. Años más tarde, hicieron donaciones de vacunas contra enfermedades como la rubiola. En 1994, UNICEF contribuyó al Ministerio de Educación a través de la reforma educativa para mejorar la calidad de la educación. Es así que durante sus casi ya 70 años en Bolivia, UNICEF ha realizado trabajos en procura del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Pero tal vez los logros más significativos son aquellos que se alcanzaron a través de convenios y leyes, a los cuales se llegaron trabajando en coordinación con el gobierno y entidades estatales. Por ejemplo, en 2014 se firma el Acuerdo de Coordinación Interinstitucional por la Infancia de Bolivia entre la Cámara de Diputados y UNICEF. Es por eso que la Convención de los Derechos del Niño, firmada en 1989 y que entró en rigor en 1990, cobra importancia, ahora más que nunca, pues ya se cumplieron 30 años de la firma de este tratado internacional vinculante. Por eso es importante recordar a aquellos hombres y mujeres que gobiernan el país que al haber firmado y ratificado el convenio tienen la obligación de garantizar a todo niño y niña que habita este territorio los más altos niveles de salud, educación, alimentación y seguridad. Puede parecer trillado, pero solo garantizando una vida digna a los niños podremos librarnos de la violencia, el racismo y la discriminación. El futuro es tarea de todos, y como decía mi jefecito Jaime Escalante, no entras en el futuro, creas el futuro. Hagamos un futuro mejor para todos, garantizando un presente digno para todas las niñas y niños.